Pues bienvenidos a Orígenes del Calendario Maya. El calendario maya normalmente pensamos que se utilizó entre poco antes, 1 o 2, máximo 3 siglos antes de nuestra era, y hasta el año 1000 aproximadamente fue cuando se usó. O sea, realmente son 1000 años de historia del calendario maya, los primeros 1000 años de nuestra nueva era, la era de Cristo. Y pues normalmente esto nos limita a entender la historia. A veces parece que, que la historia no está conectada y que podemos entender las cosas sin tomar en cuenta cosas básicas. Queremos como simplemente pensar que todo es como muy materialista, que no existen las emociones, que no existe la percepción de lo más sutil, y se nos olvida pues que todo está conectado. O sea, muchas veces uno piensa que lo más importante a lo mejor es tu trabajo, pero pues si desayunas o no en la mañana, lo que comas, qué tanto duermes, qué tanta diversión tienes en tu vida, puede generar un desequilibrio que el resto no va a funcionar. O sea, hay muchas personas que pueden no desayunar en la mañana y tener un buen día de trabajo, pero pues, la mayoría, de acuerdo a cómo funciona el cuerpo humano, requerimos de desayunar, por ejemplo. Lo mismo pasa con la historia. O sea, no podemos como simplemente pensar que los antiguos eran personas muy diferentes a nosotros, como más tontos, menos inteligentes, cuando pues todo indica lo contrario. Todo indica que en la antigüedad la gente tenía la capacidad del tipo de vida que le permitía ser curioso y desarrollar su mente, su percepción, de una manera mucho más integral, más compleja, pero al mismo tiempo más natural de lo que es ser humano. Y a veces pensamos que necesitamos hacer cosas como muy complejas, como hacer, no sé, ir con un gran maestro o hacer algún tipo de magia, alguna experiencia mágica o en el ensueño para poder saber algo más. Pero en realidad, pues hay que empezar con lo más simple. Y lo primero que vamos a entender es que en la antigüedad se usaban matemáticas avanzadas, que nosotros, la historia que tenemos de las matemáticas está completamente errónea, no es consistente con lo que las evidencias muestran. Y la clave del asunto es que todas las culturas antiguas del mundo, desde la primera expresión rupestre del mundo y prácticamente toda obra antigua de más de 1000 años, de una u otra manera está relacionado con lo que llamamos hoy en día calendario maya, que en realidad, pues, nuestra visión del calendario maya es muy limitada, porque en la antigüedad, como les digo, no estaban las cosas separadas. O sea, no es como que la medida de tiempo es simplemente una medida de tiempo. Está conectada con la cosmovisión, está conectada con cómo está descrito el ser humano, la percepción humana, la vida humana, la muerte, qué hay después de la muerte. Todo está conectado con el calendario, pero también con el modo de vida, con la forma en que respiramos, con la forma en que acomodamos nuestra casa, nuestra sociedad. Todo está integrado en la antigüedad. Esto sin dejar de lado que sabemos que la vida es una experiencia individual. Cada quien la vive y por más que queramos imaginar cómo piensan o sienten los otros, pues es
es probablemente muy soberbio, muy banal querer decir que uno sabe cómo piensan y sienten los demás, aunque tampoco podemos identificar tendencias, podemos identificar personalidades y basarnos en eso, pero aún así, eh, ya en el detalle de qué estamos sintiendo, eh, pues cada quien, ¿no? Pero aún así hacemos el intento de integrarnos como sociedad y, y sin duda el calendario maya es clave en esto. O sea, es algo que en cierta forma me está tocando a mí compartirlo con ustedes, y pues sería ideal que más personas profundizaran en esto para que podamos tener una conversación. Eh, Sin embargo, antes pues vamos a necesitar revisar varias obras, algunas ya lo hemos hecho en otros videos, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen del tema y lo vamos a estar viendo en este y otros videos que voy a tratar de hacer ahora. Y pues lo primero es cómo funciona el calendario maya. Es un sistema muy sencillo que usa puntos y rayas y un caracol o una concha de caracol para señalar una concha, un caracol para señalar el cero. En este caso, el cero, pues hay un pequeño diseño de lo que es una concha prehispánica. En algún códice lo ponen así. Después tenemos un punto que es el 1, 2 puntos el 2, así hasta el 4. El 5 es una raya y sumando puntos y rayas podemos llegar hasta el 19. Y esto nos habla de que el calendario maya, y vamos a ver que pues, todas las culturas antiguas de la antigüedad por lo menos conocían este sistema vigesimal que aún queda en muchas lenguas, como el francés, etcétera. Algunas lenguas africanas todavía utilizan este sistema vigesimal, y pues es una reminiscencia de algo antiguo, ya que hoy en día pues lo que predomina es el decimal. Pero cuando eres matemático y tienes una familiaridad con la matemática, no hay ningún problema de entender que existe el sistema decimal, el sistema vigesimal, y que incluso pueden haber otros sistemas, o sea, ya que entiendes la matemática detrás del asunto. Pero esta matemática maya, que identificamos con los mayas, pero vamos a ver que es mundial, eh, es esencial para entender la historia humana y para poder integrarla. O sea, no podemos pensar simplemente que todas las culturas se desarrollaron por separado, cuando en realidad sí hay como una historia muy antigua, donde desde hace mucho hay muchos conceptos que se mantienen y no es que de repente una persona lo inventó, o sea, ya se sabía, se heredaba, se enseñaba antes, los maestros eran los padres, y, y los padres le enseñaban a los hijos y fue así durante siempre, o sea, y luego en alguna época pues obviamente digamos las casas más cercanas se juntaban y entre todos ellos se educaba a los hijos. Los pueblos eran pequeños, mayormente en casi toda la historia humana. Entonces, la educación estaba como compartida, era normal que un adulto grande a un niño que no fuera su hijo, pues, se preocupara por él y le transmitiera lo básico, ¿no? Y había como o sea, antes no había cámaras, antes no había pues, un registro de huellas digitales, etcétera. O sea, no era cada quien tenía que comportarse y eso, de repente te encontrabas a alguien en el bosque, tú solito, y lo que hacía que pudiera haber una bonita convivencia y una armonía era la educación que tiene cada quien. O sea, eso es mayormente lo que nos diferencia de los animales, el poder tener una experiencia de vida que va creciendo
ya que un humano pues, puede también ser eh, muy animal desde muy joven si no le enseñan a hablar, pues, no vamos a hablar. Entonces, es básico entender cómo funcionan estos puntitos y rayas y después también comprender que no solo podemos expresar esto con puntitos y rayas, hay otras formas que se usaron en la antigüedad, pero esta es pues, la básica para poder acercarnos al tema. Entonces, en el siguiente video nos vamos a enfocar en estudiar ciertas obras relacionadas con los ciclos planetarios que nos permiten entender que son cálculos de matemáticos, que son fechas, que son cosmovisiones, y que esa cosmovisión aún es parte de lo que somos. O sea, y que el problema de hoy en día es el fanatismo a dividir y no a simplemente poner atención y ver qué te dicen las cosas, sino tú quererle decir a la vida cómo es, decir, es que a mí me gusta así, etcétera. Pues primero hay que poner mucha atención a lo que sentimos antes de querer ya decir esto es así y acá. Y puede parecer aburrido, pero como vamos a ver es parte del proceso. O sea, la vida tiene una lógica. En la antigüedad la escribieron de una manera que nos sirve mucho como referencia, que podemos de pronto ver si a lo mejor eh, las cosas no funcionan porque hay elementos básicos en el proceso que no estamos tomando en cuenta, como la paciencia, por ejemplo, como usar la lógica, como ponernos de acuerdo en lo que significan las palabras y si vamos a exigirle a una persona que hable de una manera, pues poder de alguna manera que la cultura, buena onda, una educación integral, estemos todos de acuerdo, que no de pronto se culpe mucho a alguien porque de pronto es raro, porque él se expresa como él aprendió de chiquito o como de pronto quiso hacer cualquier edad. Y, y pues pensamos como si todos tuvieran la misma información, como si todos hubieran experimentado lo mismo, como, pues no, o sea, eso es parte de la locura y creo que las matemáticas que no son, o sea, si hablamos de chakras, estamos hablando de simbolismos y cuando hablamos de simbolismos, pues es un mundo nuevo para nosotros, casi, que pensamos que lo manejamos, pero no. Y entonces a veces no es tan fácil entender los símbolos, pero con matemáticas, pues ahí sí no hay tanto de esto o el otro, ¿no? O sea, las matemáticas, los ciclos planetarios, pues son cosas como muy concretas. Y por otro lado, matemáticas que no cualquiera puede hacer. Hoy día la mayoría de la gente, si tú le pides que te mida directamente cuál es la velocidad que tiene un ciclo planetario, que se pueda tomar el tiempo que quiera y le des herramientas y todo, pero que él lo tenga que observar y calcular, pues sería, la mayoría de la gente no lo haría. Y todos tenemos la capacidad de hacerlo, por otro lado, pero pues, sería muy raro poder entender que en la antigüedad era conocimiento básico, por lo menos para los maestros de esta escuela. Nos habla de una historia completamente distinta a la que normalmente nos imaginamos y que pensamos que vamos como hacia adelante y en realidad vamos hacia atrás, porque de nada sirve pues, pensar que porque tienes una casa o un coche muy avanzado ya tú eres alguien importante, cuando pues hay cosas muy básicas como lo que sientes y piensas, como simplemente eso. Entonces, continuamos con el siguiente video. Espero les interese de lo que estamos hablando.